figuras de la política vasca. 4 figuras que además han peleado y han negociado duro, seguramente también en situaciones muy difíciles, recientes además, de la reciente historia de Euskadi. Les vamos a saludar ya y con ellos vamos a analizar la situación a día de hoy. ¿Qué es lo que piensan que va a pasar y qué desearían también ellos que sucediera? Chema Montero, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas Él es gracias. abogado y está aquí con nosotros en este programa. José Luis Corcuera, buenas noches. Buenas noches. Fue ministro del Interior con Felipe González, con el Partido Socialista y ahora jubilado. Jubilado. Alegremente jubilado. Pero encantado de estar aquí. Ignacio Oliveri, ¿qué tal? Gabón, bienvenido. Gabón. Él fue secretario general de Eusko Alkartasuna, en su última etapa fue consejero de Educación del Gobierno vasco y también retirado. También feliz. jubilado, sí, felizmente jubilado. Ramón Rabanera, buenas noches. Gabón, buenas noches. Exdiputado general de Álava y en este caso no retirado del todo porque es senador y sigue peleando. Pero me da la impresión que me queréis retirar, porque me habéis puesto aquí con casi todos ya es políticos, ¿no? Bueno, pero sigo en la brecha, sí. Sigue en la brecha. Bueno. Bueno, a los 4... Jubilados no quiere decir es político. Eso es, porque yo creo que políticos, al igual que periodistas, es una profesión que nunca se deja del todo. Es verdad. Bueno, con los 4 lo que vamos a hacer en una primera ronda, quisiera preguntarles a todos ustedes, y en primer lugar, Chema Montero, ¿qué cree que vamos a ver en las próximas semanas? 2-3 semanas, ¿cuál es el escenario que se dibuja en su cabeza ahora mismo? El que se dibujaba también antes de la campaña electoral, porque yo nunca he tenido ninguna duda de que había un pacto oscuro, no publicitado, pero realmente existente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, para que en el caso de que obtuviesen más de 37 escaños, el lehendakari fuese el del Partido Socialista, de manera que Patxi López, no me causa ninguna sorpresa, va a ser el lehendakari al tener el apoyo del Partido Popular. Quizás, y ahora ya me pongo creativo, tengamos como presidenta del Parlamento Vasco, y en deferencia y además porque lo creo que es una candidata con opciones, pueda ser Laura Garrido, que es una mujer alavesa, mujer, euskaldun, y esta sería quizás una contrapartida, no la única, pero sí la primera del Partido Socialista a este pacto oscuro que ha habido. Y luego lo que sí creo, y esto supongo que merecerá la atención de una discusión más en detalle, que va a ser un pacto débil, porque es un gobierno débil que viene de una hijuela política débil, que es la situación del gobierno de España, que está en una situación muy débil, el gobierno Zapatero, y la peor de las circunstancias para una crisis como la que todavía no hemos ni empezado a ver. Yo soy de los que piensa que no estamos en la crisis, sino en la antesala de la crisis. Señor Corcuera, ¿lo tiene tan claro como el señor Montero? Todo es opinable, ¿verdad? Y sobre todo cuando se adjetivan las cosas. Yo creo que estamos en una situación de normalidad. Ha habido un resultado electoral, el que la ciudadanía ha querido, y llega el momento donde se le encarga a alguien formar gobierno. Y tengo la impresión de que el señor Ibarretxe no va a tener capacidad para formar gobierno, porque quienes con él formaban ese gobierno han perdido las elecciones, aunque el PNV ha sacado un resultado excelente, y ese es mi primer partido en Euskadi, y como no podrá gobierno, habrá que encargarle a otro que forme gobierno. Y probablemente a Patxi López se le encargue esa facultad y tenga el respaldo necesario para formar gobierno. Absoluta normalidad. Pactos oscuros que acaba de decir Chema Montero. Hombre, eso me retrotraería a mí a cuando el PNV votó a favor de la investidura de Aznar. ¿Ahí hubo algún pacto oscuro? No. Simplemente que la política funciona así. Normal es normal. Cuando uno tiene más respaldo en el Parlamento que otro, pues gobierna. Y cuando uno tiene menos respaldo que otro, no gobierna. Y este es un país normal. Aquí no hay un régimen. No hay un régimen. No lo dice el Estatuto de Gernika ni lo dice nadie. Ni hay una religión. No la hay. Hay una religión de unos y otra religión de otros. Por tanto, eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué además me gustaría a mí personalmente? No sé qué es lo que va a ocurrir. Pero a mí me gustaría que el primer partido
si es el primer partido de la oposición, tendría la presidencia del gobierno vasco. Del Parlamento Vasco. Del Parlamento Vasco. Eso me parecería también normal, pero me parecería también normal que no lo tuviera. Es decir, estamos en una situación de normalidad democrática absoluta. No pasa nada. Ignacio Oliveri. Bueno, yo creo que las cosas están ya decididas. Creo que, como ha dicho Chema Montero, el mismo día, el domingo, en cuanto supe los resultados, pensé que no había más salida que la que posiblemente vaya a plantearse. Pero sí me gustaría hacer al hilo de las intervenciones, alguna matización. Es decir, es la primera vez que el número de electos, digamos, de ámbito estatalista o de partidos estatalistas, es mayor que el de nacionalistas. Eso evidentemente procura en la posibilidad de que Patxi López sea el lehendakari. Pero algo de que se ha hablado tanto, y es que la ciudadanía ha votado por el cambio, yo no estoy de acuerdo en eso. Si uno coge el número de votos que han tenido las opciones nacionalistas y las opciones estatalistas, resulta que se mantiene prácticamente el mismo porcentaje que en el año 2005, 53 y pico frente a 46 y pico, excluido EB, o mejor dicho, EB planteado como una opción no nacionalista. Es decir que esto sí, otra cosa es que no todos esos votos hayan redundado en escaños electorales por mor de la situación de los votos nulos de Democracia Irún-Milloi. Pero en definitiva, valgan o no valgan esos votos, lo que sí es cierto es que la ciudadanía se ha expresado de una determinada forma, lo cual quiere decir que todavía el nacionalismo sigue siendo mayoritario. Y siendo mayoritario el nacionalismo, no me parece que sea muy normal que no esté en el gobierno o que no dirija el gobierno. Por lo tanto, a mí me parece que sí hay una cierta anomalía entre lo que es la voluntad de la ciudadanía y lo que previsiblemente va a ocurrir, que yo no tengo la menor duda. Patxi López será el lehendakari, otra cual, qué fórmulas van a tener, qué acuerdos con el PP, etcétera, etcétera, que supongo que tendremos tiempo para hablar sobre el tema. Ramón Rabanera, escenario a corto plazo, ¿el Partido Popular se lo va a poner fácil al Partido Socialista? Bueno, yo creo que en primer lugar, aquí no ha habido ningún pacto oculto, por lo menos por parte del Partido Popular. El Partido Popular, desde el principio de lo que ha sido la campaña electoral, ha dicho que iba por el cambio, que iba a apoyar lo que significaría que ya el nacionalismo dejara de gobernar en el País Vasco y que vinieran otras opciones. Lo cual, como dice muy bien el señor Corcuera, no deja de ser una normalidad. Yo pongo el ejemplo siempre de lo que pasó en Álava. En Álava, hace 9 años, llegó el Partido Popular a gobernar la institución alavesa. Y no pasó nada. No se dramatizó en absoluto la situación como algunos por parte del mundo nacionalista lo están dramatizando. Pasó algo bueno, yo creo, que hubo un aire nuevo, que después de haber estado los nacionalistas gobernando, vino el Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista, la economía alavesa fue bien, no creo que nadie del mundo nacionalista, quitando los violentos, pueda decir que se les arrinconó. No pueden decir los alcaldes que había una mayoría de alcaldes nacionalistas en el territorio alavés que fueran por parte de la Diputación, podemos decir, arrinconados o despreciados. Al contrario, se actuó de una forma, yo creo, con mucho sentido común. Y yo creo que si viene Patxi López y si viene el Partido Socialista, y eso por lo que apuesta sobre todo el Partido Popular, no gratis y amore, pero es por lo que apuesta, no bajo el punto de vista de puestos, sino bajo el punto de vista de programa y de actuación en lo que puedan ser los próximos años, pues tampoco puede pasar nada. Eso sí, lo que tiene que hacer el señor López y lo que tenemos que hacer los que apoyamos al señor López es intentar conseguir que gobierne de la mejor manera y que se demuestre que los no nacionalistas, en esta ocasión los constitucionalistas, lo podemos hacer bien. Y si no lo hacemos bien, volverá otra vez el Partido Nacionalista o los nacionalistas a gobernar y tendremos que aceptarlo los no nacionalistas. Es lo normal y además es bueno en la democracia que después de 30 años están gobernando los mismos, pues lleguen otros y que la ciudadanía vea cómo lo hacen, y si lo hacemos mal o lo hacen mal, pues ya se les castigará en las próximas urnas. Es decir, de dramatizar nada y decir, yo creo que es bueno. Y además es bueno hasta para el mundo nacionalista, para que también haga sus reflexiones el por qué. Cuando era hegemónico en el País Vasco, cada vez, elección tras elección,
no de forma contundente, porque es cierto que el Partido Nacionalista Vasco ha tenido un buen resultado, y hay que reconocerlo, pero el conjunto del nacionalismo va disminuyendo en su fortaleza. Y estamos abocados en Euskadi a vivir esta situación permanentemente de un Parlamento dividido en dos mitades, más una un poquito más mayoritaria que otra o no, y al final que siempre gobierne una mitad frente a la otra. Señor Corcuera. A mí eso siempre me ha parecido un desastre, pero siempre me ha parecido un desastre porque yo soy un defensor de toda la vida de hacer una política transversal en este país, para hacer país. Y además tenemos muy mala memoria. El Partido Socialista ha estado hasta en el gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, en el gobierno en el exilio. Es decir, aquí no siempre ha habido una cultura de confrontación. Aquí ha habido momentos en la historia de Euskadi en la que ha habido política de juntarnos todas las, o la mayoría de las sensibilidades para sacar los problemas adelante. Eso debiera ocurrir. Ahora, lo que yo no entiendo es eso de pactos oscuros, o sea, no ocultos, no, oscuros. No hay nada oscuro, por lo menos que yo vea. No hay nada oscuro. Tan legítimo es optar por un candidato como por otro, desde el punto de vista democrático. Vuelvo a decir, el PNV votó a favor de Aznar, su investidura. En Álava hoy es la tercera fuerza política y preside la Diputación. En Guipúzcoa es la segunda fuerza política y preside la Diputación de Guipúzcoa. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando pierden tienen que gobernar y cuando ganan también. Cuando ganan siendo partido mayoritario. Oiga, pues no. Absoluta normalidad, no pasa nada. No pasa nada. Yo jamás le diré, imaginémonos por un momento que va Ibarretxe a la investidura en el Parlamento Vasco y le vota al Partido Popular. Le votó el PNV al Partido Popular. Bueno, pues yo jamás diré, desacreditaré, diré que eso es antidemocrático. Oiga, eso es lo que pasa en política. Eso es lo que pasa en política. Por tanto, lo que ocurre aquí es normal. Ha habido unas fuerzas políticas que no tienen respaldo para reelegir al candidato del Partido Nacionalista Vasco y parece que hay una fuerza política que cuenta con los votos necesarios para tener el respaldo, punto, a gobernar. Pacto oscuro en contraposición con la claridad meridiana del 2001, cuando el Partido Socialista y el Partido Popular dijeron: nosotros nos presentamos como alternancia clara, las claras, de frente y por derecho, al nacionalismo. En esta ocasión no ha sido así. Porque no es así. No ha sido así. Y tampoco, y por eso llamo pacto oscuro, porque es que los ciudadanos que votaban a una determinada lista no pueden votar, porque no hay una elección luego directa a una determinada persona para presidente, y se les sustrae, como es en este caso, la posibilidad de que el partido mayoritario sea el que pueda presentarse para la presidencia del gobierno vasco, porque ha habido un pacto oscuro, ha habido un acuerdo que no se ha hecho público, que incluso se ha negado durante la campaña electoral. Es que no es verdad. Es que no lo hay. Pero es que no es verdad. Yo me remito a las pruebas porque de normalidad nada. La excepcionalidad vasca. Perdona. Son ustedes el Partido Socialista, el único sitio en todo el Estado español donde va a gobernar gracias a los votos de su oposición más acérrima, más contundente. Y el Partido más Popular gobernó con los votos de su enemigo más acérrimo, que era el PNV. ¿Qué pacto oscuro hubo? ¿Qué pacto oscuro? Totalmente claro, porque llegó el momento en el cual pactaron públicamente las condiciones. ¿Qué pasó? Y en este caso se nos está diciendo que no hay ningún tipo de pacto. ¿No hay pacto? No, es absolutamente incierto. Un señor que con 25 escaños... Danos una prueba del pacto. Porque eso es muy importante. Porque esto de decir pacto oscuro, claro, eso a beneficio de inventario. Mayor prueba. ¿Cuál? Que el que obtenga los 30 votos, mayoría absoluta, mayoría relativa,
con apoyo mayoritario, que representa una mayoría social del electorado dentro del nacionalismo, no pueda formar gobierno, porque desde el momento número 1 se ha dicho que no va a formar gobierno, ya que existe un pacto con el tercer partido de la oposición. Eso lo dices tú. ¿Y cuál no hay mejor pacto que señor Rabanera, sí. Pero vamos a ver, El que tiene 30 votos no va a gobernar porque no tiene 38. Explique usted a los espectadores Yo sino no se lo cuál es explico, la razón rápidamente. por la cual el Partido Popular dice que efectivamente va a apoyar, sin haber justo terminado la primera ronda de conversaciones, al Partido Socialista. Que lo explique el Partido Popular. Ramón Rabanera. que te Sí, hace señor Rabanera, un segundo. de tú. Lo explique. Perdona. ¿Y por qué no entiendes qué ha hecho el nacionalismo para que lo que acabas de... Perdóname. No vamos a hablar de eso. No, pero... ¿Me permites un momentito? Que no he empezado ni a expresar lo que quería decirte. Si lo has dicho antes, que el nacionalismo ha venido perdiendo votos. No, pero que es que voy a decir otra. otra cosa que lo que he dicho antes. Así si me dejas decirlo, luego me contradices o me apoyas en mi exposición. Tú acabas de expresar una cosa que sí es cierta. Dices, ¿por qué en el único sitio de España en donde puede haber un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Que es una especie de decir, ¿qué ejercicio de contrasentido hay que en el País Vasco se produzca ese efecto? Y yo te pregunto, ¿y qué culpa tiene el nacionalismo? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en el País Vasco en que dos partidos, que en el resto de España están en una situación, es cierta, de confrontación bajo el punto de vista político, en el País Vasco vean que es necesario el acuerdo? ¿Por qué no hacéis alguna reflexión alguna vez los nacionalistas? ¿Por qué en el País Vasco ocurre esto y no ocurre en otros lugares de España? Está hecha, porque tienen el Partido Socialista y el Partido Popular un enorme temor a que este pueblo vaya elección tras elección. No, este pueblo no. Este pueblo no. Di una parte del pueblo. Porque una parte de ese pueblo ha votado al Partido Socialista y al Partido Popular. Pero el Estatuto de Autonomía habla de un pueblo vasco. Señor Oliveri. Y esta es la cuestión. Sí. Y ese es el miedo y la relación y la situación. ¿El miedo a qué? A que este país vaya poco a poco, cada vez más, no solo profundizando en el autogobierno, sino llegando a un momento en el cual diga, nosotros, como tal pueblo, planteamos esta relación con el Estado español. Y ustedes, antes de tener esa herida, metafóricamente se ponen la tirita y dicen, vamos, mediante la ocupación en las diversas instituciones, a ir, a ir avanzando en esta situación de cerco hacia el nacionalismo. Y no es solo en el País Vasco, sino que es también en Navarra, que son las dos excepciones, y esta es la razón. Ignacio Oliveri, un segundo y responde, sí. Por favor. La verdad es que llama la atención que dos partidos, como es el Partido Popular y el Partido Socialista, que prácticamente en todo el Estado andan a la greña, y además a veces con unas maneras que tienen bastante poco que ver con una política civilizada, en el País Vasco se pongan de acuerdo única y exclusivamente para gobernar, en una situación además de una debilidad de gobierno tremenda, porque no basta tener 38 parlamentarios, sino que hace falta hacer determinadas políticas que sirvan para resolver problemas desde el punto de vista del propio autogobierno hasta cualquier tipo de problemas sectoriales. Si uno hace un repaso sobre qué es lo que ambos partidos están planteando en el gobierno del Estado o en las Cortes Generales o en cualquiera de las autonomías, resulta que esos dos partidos que están a la greña, pero absolutamente a la greña, de una manera bastante poco civilizada o por lo menos poco habitual en los países democráticamente avanzados, resulta que aquí se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo única y exclusivamente para desplazar al nacionalismo, a un nacionalismo que sociológicamente es mayoritario y que no lo es en este momento electoralmente por mor de los votos nulos del mundo de Batasuna o de Batasuna.
pero la mayoría todavía en este país, aunque ha ido disminuyendo, la relación nacionalismo-estatalismo, si se puede denominar así, todavía es clara. Hay un 50 y tantos, un 57% aproximadamente a favor de lo que tendríamos que entender como políticas nacionalistas o federalistas. Y sin embargo, da la casualidad que van a ser dos partidos que no tienen la mayoría en el país, que andan a la greña con dos proyectos, no sé, cara al país, seguramente los puedan tener bastante similares, pero desde luego, proyectos sociales, proyectos económicos, proyectos culturales, etcétera, absolutamente contrarios. Eso no tiene el mínimo sentido, salvo que no sea una política frentista en el sentido de desplazar al nacionalismo. Bueno, ahora seguimos hablando de esa... No, un segundo, porque tengo que dar paso a publicidad, pero les doy paso enseguida. Paso a publicidad y seguimos hablando. Y también una de las primeras preguntas que queremos hacernos es si ese gobierno que ya se dibuja en el futuro a corto va a tener estabilidad suficiente para gobernar. Enseguida volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Un año más, regalamos un viaje a Euskal Herria, País Vasco. Para conseguirlo solo debes responder a la sencilla encuesta de ETVSAT que encontrarás en nuestra página web eitv.com. Te espera una magnífica estancia de 10 días para 2 personas. Entra en eitv.com y disfrutarás de lo mejor de nuestro país. ETVSAT, tu conexión con Euskadi. Samurai Shark es muy fácil de utilizar y siempre está a mano. Es un gran regalo para el chef, el manitas o el amante de la vida al aire libre y puede afilar todo aquello que tenga un filo cortante. Coso mucho y hago muchas manualidades y no hay nada como unas buenas tijeras bien afiladas. Solo cuentas hasta 3 y sigues trabajando. Es increíble. Samurai Shark es genial. Me encanta Samurai Shark. Siempre llevo un Samurai Shark en mi caja de herramientas y también llevo otro en la furgoneta. Samurai Shark es fantástico. Samurai Shark es el afilador más versátil que existe. Afile cuchillos, tijeras, herramientas para el jardín, las cuchillas del cortacésped, incluso cuchillos dentados y recupere los cuchillos con las hojas desafiladas. Escuche las impresiones de quienes ya tienen en su casa su Samurai Shark. Paso mucho tiempo al aire libre y uso mis cuchillos continuamente y conforme pasan los días se van desafilando. Samurai Shark cabe perfectamente en mi caja de herramientas. En 3 simples movimientos tengo el cuchillo afilado y listo para cortar el sedal o filetear un pescado. Samurai Shark es fantástico. Antes mandábamos nuestros cuchillos a un afilador profesional, pero requiere mucho tiempo y dinero. Así que agradecemos la rapidez y la eficacia de Samurai Shark. Es increíble, solo tengo que ponerlo en la encimera y pasar el cuchillo 1, 2 y 3 veces y el cuchillo está afilado, así de fácil. Ya no tenemos que mandar los cuchillos a un profesional para que los afile, ahora lo hacemos aquí. En nuestra propia cocina es más fácil, es increíble, me encanta. Hace años, cuando me casé, mi marido y yo recibimos como regalo un juego muy bonito y muy caro de cubertería. Unos cuchillos supuestamente con garantía de por vida. Llevo casada 27 años y no es así. Los cuchillos ya no cortan bien, así que pensamos en comprar un juego nuevo o podíamos llevar los cuchillos a un especialista para que los afilara, que además era bastante caro. Hasta que una amiga me habló de Samurai Shark, que es un sistema de afilado de cuchillos. Así que cogí mis cuchillos de sierra, mis cuchillos normales, mis tijeras, y los afilé yo misma, y mucho más barato. Me ahorré una nueva cubertería. No tuve que gastar dinero ni salir a buscar un nuevo juego, y tampoco pagar a un afilador. Es algo genial, es fantástico. Además recibí 2. Así que pude darle uno a una amiga. Coso mucho y hago muchas manualidades y no hay nada como unas buenas tijeras afiladas. Pero siempre tengo las tijeras desafiladas. Entonces descubrí Samurai Shark y con 3 simples movimientos tenía un par de tijeras muy afiladas. Creo que es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Una de las cosas más difíciles de afilar son las hojas de las tijeras. Pero con Samurai Shark es muy fácil. Solo tenemos que utilizar la cuchilla retráctil especial. Abrimos las tijeras... Es fácil, y las pasamos por aquí varias veces y de esta forma queda perfectamente afilada. Y después por esta hoja. Así las hojas vuelven a cortar perfectamente. Cómodo, rápido, eficaz y sencillo. ¿Le encantará? A todo el mundo le encanta Samurai Shark, el afilador más versátil que existe. Pesa poco, es manejable y fácil de utilizar.
Basta con pasarlo 1, 2 y 3 veces. Pruébelo. Estamos seguros de que le encantará Samurai Shark. Samurai Shark es la innovadora herramienta para afilar todo lo que queramos. Cuchillos, tijeras, herramientas, prácticamente cualquier objeto que tenga un filo cortante. El secreto de Samurai Shark son sus hojas de carburo de tungsteno, en combinación con una punta que consigue siempre un afilado preciso. Encimeras, tablas de cortar, platos y bandejas son superficies que pueden desafilar sus cuchillos. Este cuchillo está tan desafilado que ni siquiera podemos cortar una esponja con él, pero con Samurai Shark es tan fácil como hacer 1, 2 y 3 y obtendremos resultados profesionales siempre. La cuchilla retráctil le permitirá afilar filos dentados, algo que no podrá hacer con ningún otro afilador. Cuando se trata de afilar tijeras, los afiladores tradicionales son difíciles de usar. No importa si necesita afilar tijeras, herramientas o cuchillos o si son grandes o pequeños. Samurai Shark los afila por igual. Y si le gusta salir a cazar o a pescar, lléveselo con usted para tener siempre afilados los cuchillos de campo. Le cabrá en su guantera, en el cajón del garaje, incluso en la caja de herramientas. Llame ya y consiga el Samurai Shark original, la innovadora herramienta de afilado por el increíble precio que aparece en su pantalla. Si no le parece la herramienta de afilado más sencilla que conoce, solo tiene que devolvérnosla. Pero a través de esta oferta de televisión le enviaremos un segundo Samurai Shark completamente gratis. Además, también incluiremos nuestro juego profesional de tijeras Samurai, unas para la cocina y otras multiusos. Un regalo increíble que recibirá totalmente gratis. Consiga 2 Samurai Sharks y 2 tijeras Samurai por el increíble precio que aparece en pantalla. Llame ya y realice su pedido. Ya estamos aquí de nuevo con ustedes después de estos minutos de publicidad y de verdad que les agradecemos que sigan ahí porque estas horas son bastante intempestivas, pero el debate está en un punto muy interesante. Les recordamos, estamos con Chema Montero, José Luis Corcuera, Ignacio Oliveri y Ramón Rabanera y estamos hablando de los resultados electorales, pero ya mirando un poquito más allá, viendo el panorama de una posible muy probable conformación de una candidatura de Patxi López que va a ser apoyada en el Parlamento Vasco. Y a partir de ahí nos preguntábamos qué. Y tenía la palabra Ignacio Oliveri, acababa de terminar y había dibujado ya y había dicho se está conformando un frente al nacionalismo. José Luis Corcuera. Yo vuelvo al principio. Yo creo que esto se tiene que ver con absoluta normalidad. El Partido Nacionalista Vasco ha estado hablando con todas las fuerzas políticas, también con el Partido Popular. Y me imagino yo que no habrá estado el señor Ibarretxe y Urkullu tomando un café con la dirección del Partido Popular. Habrá estado recabando de ellos la conveniencia, supongo que desde el punto de vista del nacionalismo, para el país, de que le presten el apoyo para ser investido lehendakari. Ha estado con todos los otros partidos. Eso no es ningún pacto oculto. Es decir, el PNV puede perfectamente hablar con todas las fuerzas para recabar de ellas el apoyo a su proyecto. Bueno, cuando acabe el PNV, empezará el PSOE y le recabará el apoyo para la investidura de Patxi López como lehendakari. ¿Y qué idea normal en eso? Si yo no le digo nada al PNV, está en la obligación de buscar apoyos para formar un gobierno. Y como resulta que no somos nosotros los que nos inventamos que cada comunidad, cada territorio tenga 25 diputados, ni somos los artífices de la ley de territorios históricos. Por cierto, vosotros de eso sabéis mucho más que nosotros. Entre otras cosas, está en los fundamentos de la escisión del PNV y de EA. Fíjate si sabéis vosotros de eso. Y entonces resulta que como consecuencia de eso, de esas normas, de esas leyes, pues hay que tener 38 diputados para gobernar. Y si los tiene el PNV, que gobierne. Es más, yo diría a mi partido que si tiene 38 diputados para gobernar, coopere y colabore en la gobernación de Euskadi. Ayude a gobernar. Pero si no los tiene, los tendrá otro.
Y por tanto, lo que habrá que hacer es lo que han hecho los socialistas durante mucho tiempo. Nosotros sacamos más diputados que el PNV en el 86 y gobernó el PNV. Gobernó el PNV y teníamos más diputados que el PNV. Pero vamos a ver, bueno, es así. Sí, vamos a ver. Y vuelvo a insistir. Nadie está discutiendo. Sí, le pone. No. Una cosa es hablar de que sea normal que quien sociológicamente es mayoritario esté en la oposición. ¿Qué es eso de sociológicamente? El voto. Bueno, ya está, 38 diputados son más que 36. 56. Sociológicamente, 56, políticamente y de todos los órdenes. 56 o 57%. Y no quiero entrar en la... Pero vamos a ver. Señor Montero, Pero vamos a ver. partidos, En Canarias el Partido Socialista ganó las elecciones. ¿Sabes quién gobierna? ¿Sabes quién gobierna? El Partido Popular con los nacionalistas canarios. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó en Galicia en las anteriores elecciones? En Galicia, la coalición PSOE, Bloque Nacionalista Gallego, ganó, gobernó, siendo el partido mayoritario el de Fraga. ¿Y qué pasa? No voy a defender. No pasa nada. Porque mucha de la culpa de lo que está planteando... Sociológicamente yo soy tan sociológicamente como por lo menos, Lo que quiero decir, por lo menos tan sociológicamente. Lo que quiero decir es que hay casi 600.000 votos frente a 500.000 y eso es un cambio. Y hay otra historia, tiene toda la legitimidad. Yo no estoy discutiendo la legitimidad que tenga el PSOE y el PP de hacer un gobierno o de apoyarle el PP al PSOE para que haga un gobierno. O al PNV. Sí, evidentemente. Eso está absolutamente claro que no va a ser, ni iba a ser antes de las elecciones. El problema es si en la situación en la que vivimos, el gobierno que se va a conformar, es un gobierno que sirve para resolver dos de los problemas importantes que tiene el país. Y si va a ser un programa más o menos coherente, etcétera. ¿Cuáles son los problemas? La crisis económica galopante, sobre todo el problema de identidades nacionales que habrá que... Ahora vamos a ese debate. Esa normalidad que se reclama tendrán un firme convencido de la misma el día en que el PP y el PSOE están gobernando conjuntamente en cualquier sitio del Estado español que no sea en Euskadi o en Navarra, como es la excepción vasco-navarra en este momento. Mientras tanto, seguiré pensando en lo que he dicho. Y no me diga usted, porque me parece, señor Corcuera, hasta cierto punto, y discúlpeme que es una frivolidad, decir que el PNV se ha ofertado hacia el Partido Popular, cuando el Partido Popular ha dicho desde el principio nada. Nosotros tenemos muy claro que nuestro objetivo estratégico es desalojar al nacionalismo del poder. Pues un partido serio, democrático, como es el Partido Nacionalista Vasco, tiene por lo menos que explicarse y con toda la oposición para ver con quién puede formar gobierno, pero no es un partido serio, desde mi punto de vista, el Partido Popular, que dice, me da igual lo que usted me cuente y si me lo cuenta en rima me sigue dando lo mismo, porque mi objetivo es que usted salga del poder. Pero el PP se reunió con el PP para recabar su apoyo. Por supuesto que es lo que tenía que hacer. Señor Rabanera, ya avanzamos, lo que no puede ser es que el Partido Popular le diga que de ninguna manera. Si te doy la razón, Chema Montero, fíjate si te doy la razón, que cuando el PNV apoyó la investidura de Aznar, tuvimos dos gobiernos vascos en el gobierno de dos ministros vascos en el gobierno de Aznar, ¿te acuerdas? Sí. Porque pactaron y se vio el pacto, se vio ¿dónde? En la conformación del gobierno. Eran ministros nacionalistas. Sí, cuando el PNV, claro, eso es lo que dices tú que es lo coherente. No, lo coherente es, si le doy el apoyo, se tiene que notar en el gobierno. Y había dos del PNV en el gobierno nacional. Le he visto a usted también como gobierno en el gobierno vasco. Señor Rabanera, le ruego que me hagan un poquito de caso. Señor Rabanera. Yo creo que aquí dices que eso es coherente. Bueno, vamos a ver. Yo creo que perdóname esto. A mí la incoherencia me fastidia. Chema, perdóname. Es decir, en primer lugar, yo creo que ya hemos aceptado que es muy legítimo que habiendo una mayoría parlamentaria en el Parlamento Vasco haya un cambio de gobierno. Yo creo que eso no lo discutimos. ¿Qué tenemos que empezar a discutir ahora? ¿Cómo se debe gobernar y si tiene que haber estabilidad en un próximo gobierno? Porque eso es lo fundamental. Es decir, si hay un cambio de gobierno, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es gobernar y demostrar que lo puede hacer y que lo va a hacer para una mayoría de...
No, mal empieza no, porque en Álava nos hemos tenido que aguantar y así ha sido que la tercera fuerza, que es el Partido Nacionalista, en estos momentos esté gobernando Álava. Y no he visto ninguna queja por parte del Partido Nacionalista a esa excepcionalidad en que la tercera fuerza sea la que en estos momentos tenga el diputado general de Álava. La clave está en que los que van a asumir la responsabilidad de gobierno en los próximos 4 años lo hagan de forma que sea aceptado por la sociedad y para el bien de la sociedad. Le agradezco la intervención, señora. Para eso se necesita una estabilidad del gobierno, y hay el Partido Popular, por lo que yo tengo oído y escuchado, no participo en las conversaciones ni con el PNV ni con el Partido Socialista, que se celebrarán, me imagino, a partir del día de mañana. Tiene que decir lo siguiente, bajo mi punto de vista, y permitirme que yo diga la postura que yo creo que tiene que hacer el Partido Popular. Tiene que hacer unas exigencias mínimas programáticas de lo que creemos que es fundamental, un cambio de actitud del gobierno respecto a la política terrorista del gobierno vasco, un cambio del gobierno vasco respecto a lo que puede ser el tema del euskera y de la educación, una defensa, bajo mi punto de vista, eso es sobre todo bajo mi punto de vista, de lo que son la ley de territorios históricos y las competencias de las diputaciones forales, y sobre todo reconocer de que la sociedad vasca es muy plural y que hay un importantísimo porcentaje nacionalista, y ante eso no hacer ningún tipo de frente. Y como así se hizo en la Diputación de Álava cuando estuvo gobernando el Partido Popular, o así creo que fue aceptado por la sociedad alavesa, pues eso es lo que yo pretendo que se haga el día del futuro. Es una buena tarjeta de presentación de esas buenas políticas el que el presidente de su partido venga a esta casa y en una entrevista diga que en esta casa se le da bola a los que apoyan al terrorismo. Hombre, si aquel día, el día de las elecciones... Dígame, ¿usted cree que es una buena tarjeta de presentación? Pero me pareció muy oportuno. Oportunismo. Fue muy oportuno, no oportunista, muy oportuno. No, le voy a decir una cosa. Casa donde que el día de las elecciones, donde han puesto una bomba, una agrupación ilegalizada tenga media hora para estar comentando el resultado electoral, me parece, por supuesto, me parece una imprudencia por parte de una cadena pública, y por supuesto me parece que estuvo muy oportuna la intervención. Pues si ese es el sentido de la oportunidad que tiene el Partido Popular, auguro lamentablemente muchas excesivas tensiones en este país. Ojalá venga ese cambio, que un señor que está ilegalizado bajo el punto de vista de estructura política por no condenar el terrorismo, no solo por eso, sino lo que está pasando estos días en Mondragón, en donde casa por casa miembros de esa organización política van casa por casa para apoyar la amnistía y la traída de presos al País Vasco, me pareció muy oportuna la actuación del señor Vasco. Yo francamente ese es de los cambios que queremos. Seguiré pensando de que si hay señores en este país que están a favor de la amnistía y a que se traigan a los presos políticos al País Vasco, tengan la posibilidad de expresarse. Eso no podemos. Y que no condenan el terrorismo. Y que no condenan el terrorismo. Es un asunto de legitimación social, pero no es un asunto de llegar a una institución pública diciendo que se hace una política que favorece a los terroristas. Me gustaría decir respecto de esto, y desde luego hablar del futuro me gustaría más todavía, pero me gustaría decir respecto de esto algo. Yo jamás estaré de acuerdo con ninguna política que use elementos de terrorismo para combatir a demócratas que están a favor de la paz. Nunca. Y me da la impresión que en el pasado, en esta tierra se ha pasado alguien 7 pueblos en la utilización incorrecta de lo que nos debe unir para separarnos. Alguien se ha pasado 7 pueblos. Y no conviene decir quién, porque ni ya está en política. Pero yo no estaré nunca de acuerdo con eso. Por si acaso me preguntabas a mí, porque me has preguntado a Rabaneda. Nunca. No estaré nunca de acuerdo. No estaré nunca de acuerdo en tapar la voz de los que tienen derecho a ser oídos. Pero nunca estaré a favor de favorecer a aquellos que combaten a ti y a mí y a toda la sociedad. Eso no. Porque eso no es dar la voz a quien merece darla. No, es dar la voz a quien va a por nosotros, a por nuestros valores de libertad, de democracia. En eso no estaré de acuerdo. Ahora, que a mí venga alguien aquí a pedir amnistía,
Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Como si se pone Ayuno a pedir el derecho al aborto, pues derecho tiene, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Señor Corcuera, con esas premisas que acaba de dibujar el señor Rabanera, ¿cree que va a ser fácil para el Partido Socialista seguir adelante? Igual de fácil e igual de difícil que si fuera el PNV gobernando en minoría. Yo he dicho al principio... pero yo no estoy cuestionando de que sea el Partido Popular. Igual que gobernar en minoría. Yo le he dicho, gobernar en minoría es muy difícil. Gobernar en minoría es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Pero yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos 2 escaños más que el PNV, y fue el lehendakari el señor Ardanza, nosotros estuvimos en un gobierno de coalición con ellos. Nosotros teníamos más diputados y nosotros nos conformamos con tener menos miembros en el gobierno y la vicelehendakaricha, y el PNV tuvo más miembros en el gobierno y la lehendakaricha. Esa es la situación ideal para yo usted. solamente le digo al PNV que reflexione, porque aquí no es un problema solo de ponerle dificultad a un gobierno en minoría, sea del PNV o sea del PSOE. Si de verdad somos sinceros, si somos sinceros y no estamos haciendo política de eso, de bloques o de enfrentamiento, aquí habrá que arrimar el ascua todo el mundo, porque en el pasado también se ha hecho, y no hacer cosas raras. El señor Rabanera lo decía y además tiene razón, la tercera fuerza gobierna Álava y no le ponen palos en la rueda para que no gobierne. Ignacio Oliveri. Claro, hombre. Yo vuelvo a señalar la legitimidad que tiene de gobernar en minoría si tiene 38 diputados de apoyo en el Parlamento. Eso es mayoría. 25 es minoría. 25, bueno, gobernar en minoría si para la designación tiene 38. He explicado mal. Bien, el problema para mí no es ese. El problema es si realmente ese gobierno, que es legítimo, sea en la circunstancia que sea, bien con un pacto de gobierno, de programa, o vete a saber qué es lo que va a ser, porque hasta ahora no hay nada de lo que hayamos podido ver y oír en toda la campaña electoral que señale que pueda haber algún tipo de conexión programática entre los que han sido las posturas habituales y normales y las que se hacen en España, en el Estado, del Partido Popular y del Partido Socialista. Eso por una parte. Luego, cuesta entender que allá donde 2 partidos están a la greña en todas las cosas, porque no hay ni una sola, quizás en el tema del terrorismo, pero aún así también suele haber buenas broncas, cuesta entender que vayan aquí a resolvernos los problemas que tenemos, independientemente de otro importante problema que hay aquí. Por eso tendrás que ayudar tú. No, independientemente de otro. Tú tendrás que ayudar, porque nosotros os ayudamos a vosotros. Independientemente de otro de los problemas que hay. Y es que la gestión pública y la gestión institucional y la política de nuestro país tiene una componente de dificultad añadida respecto a lo que tienen los países nacionalmente normalizados. Sí. Y entonces, esa situación que tenemos, que estamos en una casi permanente confrontación nacionalismo-estatalismo, hay que intentar superarla. Y eso, desde mi corta opinión, la única forma de poderlo hacer, y así lo demuestra la historia reciente, es cuando se han compartido responsabilidades de gobierno y complicidades de gobierno. Pues hagámoslo. De gobierno. Sí, hagámoslo, pero evidente, pero si hay que hacerlo, lo lógico sería que la dirección de ese gobierno la tuviera aquel que tiene 5 diputados más. ¿Por qué? Porque tiene mayor representación. En el 86 no fue así. Pero tiene mayor representación. En el 86 no fue así. Porque tiene mayor representación. No es verdad. Hombre, claro, no es verdad. No tiene mayor representación. No, vamos al nombramiento del lehendakari y luego hablamos de lo que acabas de decir, si te parece. Claro. Es que ¿quién tiene más? Como quién tiene más se tiene que ver votando. A mí me parece bien. Legítimo, Oliveri, si lo que hay que hacer es trabajar juntos. Por favor, no hablen todos a la vez. Vamos no hablen todos a la vez. Lo que me está diciendo Ignacio puede tener su cierto fundamento, pero a mí lo que me hace gracia es que me lo digas ahora y vuelvo a insistir. En la Diputación Foral de Álava, la tercera fuerza, ni la primera ni la segunda, la tercera fuerza, con Aralat y con EA, pues es la que está gobernando. En Álava, te podría poner, pues igual 5 o 6 ejemplos de ayuntamientos en Álava en los cuales EA, desgraciadamente para vosotros apenas tiene representación, pero que el PNV con otras fuerzas pues ha desbancado la primera fuerza que es el Partido Popular. Yo lo que digo, una vez que eso es legítimo, el que en el Parlamento Vasco 38
son más que 30 o 35, 37, no sé los que va a tener en estos momentos, o 36, o los que va a tener el Partido Nacionalista Vasco, le da la posibilidad de que gobierne el Partido Socialista. Convengo con eso. Y una vez dicho esto, pues lo que tendrá que hacer el Partido Socialista, que va a ser el responsable de gobernar los próximos años, si eso aconteciera como parece que va a acontecer, pues será el que tendrá que hacer las jugadas suficientes, primero, para saber que tiene que dar estabilidad al gobierno, que tiene que gobernar bien, porque ante una situación tan complicada, por ejemplo, con 3 diputados generales del Partido Nacionalista, tal como es el entramado institucional vasco, en donde hay un Consejo Vasco de Finanzas, donde se deciden muchísimas cosas por encima incluso del propio gobierno vasco. Y en una situación de crisis económica, permítanme el paréntesis, en la que la Federación de Cajas ya ha avisado que a Euskadi lo peor todavía no ha llegado ni por asomo, pues eso va a ser absolutamente necesario. Señor Montero. Todavía es más complicado cuando el apoyo del Partido Socialista lo tiene del Partido Popular, que es su acérrima oposición en España. De manera que vamos a ver cosas de cierto interés desde el punto de vista político. Lo que ocurre es que a mí, francamente, en estas circunstancias no me hace gracia estar dentro del tubo de ensayo de este experimento. Y ahora no le hace gracia en absoluto, si lo entiendo. No, pero dentro del tubo de ensayo de este experimento que quiebra, que craquela, a mi juicio, no solo mayorías sociales existentes, sino situaciones institucionales hasta ponerlas en dificultades. Mi opinión, nos ocurre esto en el peor momento. He dicho que creo que no estamos aún en la crisis, sino estamos en la antesala de la crisis. Y considero que las posibilidades de hacer unas políticas eficientes frente a la crisis van a estar seriamente mermadas por la situación de inestabilidad institucional del país. Presto atención a lo que han dicho los agentes económicos y sociales, los empresarios, los sindicatos, que pretendían un gobierno sólidamente asentado, con un programa nítidamente definido y donde efectivamente haya posibilidad de que todos los esfuerzos se encaminen hacia la acción de gobierno para apoyar esto. Con toda franqueza, hemos empezado mal, es mi opinión subjetiva, hemos empezado muy mal. Esta situación de ninguna manera vamos a discutir al Partido Nacionalista su programa, su propuesta, porque tenemos decidido que el cambio es la estrategia, es el desalojo del nacionalismo. Me lleva a mí a pensar si realmente tenemos tantos constitucionalistas en el país o realmente lo que tenemos es muchos antinacionalistas en el país. Y yo dejo esto encima de la mesa porque creo que esta discusión sobre el futuro es lo que más nos interesa. Yo en eso yo puedo estar de acuerdo en que para el futuro de Euskadi la inestabilidad institucional no es una buena cosa. Pero es que las urnas nos han dado no lo que queremos que nos dé, nos han dado lo que nos han dado. Y nos han dado dos partidos, el Partido Nacionalista, PNV primero y después el Partido Socialista, que no tienen mayoría para gobernar. Eso es lo que nos han dicho los ciudadanos. Probablemente nos hayan querido decir más cosas. Probablemente nos hayan querido decir más cosas. Pónganse ustedes de acuerdo. Es probable. Pero no solo al Partido Nacionalista y al PNV y al Partido Socialista. Probablemente a todos los representantes de la sociedad. Igual nos han dicho, pónganse ustedes de acuerdo. Ojalá que eso sea posible. Pero ahora no estamos en ese estadio. Pero eso tiene tiempo. Ahora estamos en el estadio de quién es el encargado de formar gobierno. Y los dos que son encargados de formar gobierno son minoritarios. Uno tiene más votos que otro, tiene más escaños, pero no pueden formar gobierno. Por tanto, tienen que buscar apoyos. Tienen que buscar apoyos como ocurre en todas las sociedades democráticas. Yo recuerdo, por ejemplo, que el gobierno más longevo de Italia fue uno en el que gobernó Craxi, que estuvo un montón de años.
con partidos como la democracia, perdona. Pero nunca el Partido Comunista Italiano allí también. Pero había una cláusula de excepción. Sí, pero esa no podía estar. Esa no lo hicieron los italianos. Esa no la hicieron los italianos. Aceptaron los políticos italianos lo que les Pero quiero decir que un partido minoritario estuvo gobernando más tiempo que nunca. Aceptando lo que no con mayor estabilidad. Es un segundo. Señor Oliveira, por favor. Ignacio Oliveira. Un segundo. Y entonces, el segundo estadio, decidido eso que se decidirá por los votos soberanos que han decidido dar los ciudadanos, ahí es donde hay que hablar. Vuelvo a decir, nosotros teníamos aquí un hombre excelente, extraordinario, ahora sé que se habla de cualidades en la política, de que hay algunos que no han estado en la universidad, conozco yo a cada zopenco que ha estado por ahí, que es la leche, ¿verdad? Eso se lo digo hace ya bastantes años a usted también, sí. Sí. Pues fíjate cómo ando yo. Ando contigo, ando con muchos problemas dialécticos. Y tú has estado. Fíjate. Yo creo que no pongo en duda su cualidad. Eso es lo que quería decir. ¿Usted está poniendo en duda la mía? Bueno, en absoluto. Vamos a Pero dejarle. lo que quiero decir es que vamos a dejar al señor Oliveira. Ramón Jáuregui es un vicelendacari del gobierno vasco. Y compañero, yo fui compañero con el gobierno. Y tú fuiste Señor Oliveira, venga. Y me arreglé muy bien. Pero vamos a ver, una cosa que acabas de decir. Que ahora lo que estamos jugando es quién es el encargado de formar gobierno. A mí me parece que esa es una pregunta que debiera de ser, a la que se debiera de añadir otra, que es ¿para qué? O sea, el problema no es solo formar gobierno, sino ¿para qué se forma el gobierno? ¿Cuáles son los problemas más importantes que el país tiene en estos momentos? Uno es a ver si somos capaces de una santa vez de normalizar políticamente esto y de que no persista la confrontación nacionalismo-estatalismo hasta el fin de los siglos. Hasta el fin de los siglos. Desde esa perspectiva, dos partidos, que el Partido Socialista toda la campaña la ha hecho por el cambio. El Partido Popular ha hecho toda la campaña a ver si desalojamos a los nacionalistas. Pues la verdad es que intentar superar el frentismo con un gobierno formado por los dos o apoyado por los dos, bastante complicado. Bueno, por el cambio es muy inocuo. Sí, pero por el cambio, joder, es lo menos que se puede decir. Bueno, pero resulta que luego se hace lo que se hace. Es decir, y en segundo lugar, hay que gobernar. Y con 25 parlamentarios aquí, con el lío que hay, complicado. Igual que con 30. No, complicado, menos. Igual, pero menos. Bueno, pero en cualquier caso. Sí, también igual. El problema es, ¿para qué? Si tienen que apoyarse en los votos y en los parlamentarios del Partido Popular, a ver qué políticas ya, independientemente de las que hemos hablado anteriormente, de la superación de esa dicotomía permanente en un estatus nuevo, etcétera, que habría que intentar hacer, eso se va a quedar bloqueado. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de políticas sectoriales van a poder llevar cuando resulta que necesitan los apoyos del PP para gobernar y cuando resulta que en todas las políticas sectoriales, por lo que nosotros conocemos, y no desde ahora, desde cuando hemos estado en los gobiernos, desde lo que vemos en el Estado, etcétera, son absolutamente, muchas veces hasta antagónicos. Entonces, a ver cómo concho se gobierna, a ver qué tipo de políticas sectoriales se hace y a ver cómo le saca al país de los problemas que tiene. A ver cómo concho se gobierna. Venga, señor Ignacio, yo creo que tiene razón en el sentido de que hay que resolver los grandes problemas que en estos momentos vienen no solo a España, sino sobre todo al País Vasco, por las circunstancias y como somos ciudadanos vascos. En primer lugar, cuando empiezas a ver cuál es el gran problema que puede acontecer al País Vasco, la gran crisis económica que está extendida por todo el mundo y aquí especialmente en España, y que en el País Vasco hasta ahora no ha llegado con la agresividad del resto de España, pero desgraciadamente puede llegar, ¿no? Y te pregunto, ¿y cuál era el proyecto del señor Ibarretxe? Era su programa, era su proyecto. En estos momentos, cuando viene la crisis económica que acucia a la gente, sí, se ha ocultado en la campaña, pero el señor Ibarretxe, su gran meta es su proyecto, y lo ha dicho incluso en la propia campaña, no de forma tan fehaciente como lo ha dicho en otras ocasiones. Yo creo que aquí, ¿qué hay que superar? Primero, tenemos que intentar superar la crisis económica de la forma para que nos afecte lo menos posible. Sabemos que nosotros no lo podemos hacer, desgraciadamente, exclusivamente. Tenemos que superar la falta de libertad que hay en el País Vasco.
Y existe. Y cuando, sí, existe. Y cuando tú me dices, ¿por qué en el resto de España el PP y el PSOE es imposible que lleguen a un acuerdo y aquí se llega a ese acuerdo en Euskadi? Pues yo te digo, pues para que hagáis la reflexión, porque aquí hay unas cosas que no pasan en el resto de España. Aquí hay cosas que no pasan en el resto de España. Hay un terrorismo, hay una falta de libertad, acuciante. Nos hemos sentido en muchas ocasiones poco asistidos por el mundo nacionalista, y lo tengo que decir, no yo particularmente, pero sí como conjunto de los que no somos nacionalistas, y todo eso ha producido que en estos momentos veamos necesario el que haya un cambio en las instituciones que gobiernan en este momento el País Vasco. Y vuelvo a decir, por supuesto sin ningún tipo de revanchismo y sobre todo reconociendo la pluralidad del País Vasco. Yo creo que ese es el gran reto que tiene que hacer el Partido Socialista, y sabiendo, por otro lado, que le corresponde gobernar y que sabe por qué va a gobernar. Señor Montero y señor Corcuera. En primer lugar, convendrá usted, señor Rabanera, que el No sé si convendré. Convendrá usted, creo que sí, pero en cualquier caso, se lo digo, es una forma de hablar. No lo digo con tocar. Que el Lehendakari Ibarretxe silbaba mientras daba pedales a la bicicleta, es decir, que hablaba de su propuesta, el llamado Plan Ibarretxe, aunque deberíamos llamar con más precisión Plan del Parlamento Vasco, porque una mayoría del Parlamento Vasco lo votó, y al mismo tiempo gestionaba el país económicamente hasta un extremo que nos ha llevado a estar en una mejor situación frente a la crisis, de manera que yo no creo que haya hurtado el señor Ibarretxe nada en su política, porque él ha insistido en su derecho a decidir y al mismo tiempo ha gestionado, y esto está ahí. Y afortunadamente la administración entrante se va a encontrar con unas arcas públicas saneadas y va a poder hacer, por lo menos mientras dure, una política que esperemos sea adecuada a esta situación de crisis. En segundo lugar, se está usted emplazando de una forma muy grave, en el sentido de seria, de importante, porque está usted diciendo que la necesidad del cambio que pasa por la excepcionalidad de que el Partido Socialista y el Partido Popular formen gobierno en Euskadi, al contrario que en el resto del Estado, es que en el resto del Estado no hay la falta de libertades civiles o políticas que pueda haber aquí. Eso es de suponer que esta fórmula de gobierno que vamos a tener vaya a ser la que resuelva esta falta de libertades. Esperemos. Yo lo deseo. ¿Se emplaza usted a que estos vaya a ser sin menoscabo de las libertades civiles y políticas de otro resto de los ciudadanos? Aquí no ha habido ningún menoscabo. Sí, ha habido. ¿Cuál? En todo caso ha sido para los que no compartíamos pero por la una ideología nacionalista. Eso sí que ha habido menoscabo de una libertad. Le puedo asegurar. Eso no es absolutamente cierto. Eso es cierto. Por una cuestión ideológica dice usted que ha sufrido un menoscabo de sus libertades, por una cuestión de por supuesto, bajo el nivel personal, vamos a ver, eso está claro. Si usted piensa que por una cuestión ideológica, porque los nacionalistas le han... No, los nacionalistas. Yo no culpo a los nacionalistas. Creo que usted me diga lo que estoy yo diciendo. No, lo que acaba de decir... No, le he hecho una política antiterrorista en que defienda más con mayor precisión. Ha dicho usted ahora ex novo, ha estado hablando de nacionalismo en este mismo momento. Aclárese, por favor. Me ha aclarado perfectamente, la gente me entiende perfectamente. En estos momentos, en el País Vasco no existe la libertad que existe en el resto de España, bajo el punto de vista de una persona que tenga una ideología. Pero una ideología nacionalista que lo oprime, porque hay unas personas que hacen porque hay un mundo etarra. Sí, y lo he visto. Creo que estaba. No solamente afecta a la libertad de Euskadi la actuación de quienes usan la violencia, también a muchos sitios del resto del Estado, hay que decir. Pero has hablado de excepcionalidad, has utilizado la expresión excepcionalidad. Y eso es lo que, en fin, respetando todas las posiciones, creo que no tiene base alguna. La excepcionalidad de que haya un cambio de gobierno no es posible aceptarla, sobre todo en un jurista. De excepcionalidad, nada. Excepción es lo que se parta de la regla general y mutuamente. No, la regla general no puede ser que gobiernen los nacionalistas siempre. La regla general no hay regla. Es que el único sitio donde gobiernan oposición y gobierno juntos. Vuelvo a decir, el Partido Popular está gobernando con el nacionalisno en Canarias. Pero con el Partido Socialista. Con nosotros no. Pero aquí estamos gobernando juntos. Aquí es no es verdad.
No es verdad, no estamos gobernando. Hay un gobierno. ¿Qué plazo nos ponemos? No, el que tú quieras. Yo estoy absolutamente convencido de que va a haber un gobierno minoritario. Yo estoy convencido. Sin apoyo del Partido y va a haber Popular. un apoyo, espero que también del PNV. Porque ¿cuántas leyes se han aprobado con los votos de socialistas en algunas ocasiones del PP en el Parlamento? Porque eran buenas leyes. Bueno, entonces, ¿para qué? Vamos a ver y ahora nosotros las también leyes vamos a promulgar buenas Vamos a leyes. Te vuelvo a decir, si a mí me parece que aquí hay que hacer una política de transversalidad, el problema es que vosotros creéis que todo aquello que no pase por liderar vosotros esa transversalidad no vale. Por escuchar a la gente expresada en sus votos, me parece una primera. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, me gustaría añadir una pregunta distinta a la mesa para que vayamos avanzando en el debate. Pregunta a la mesa, a quien quiera responder. ¿Qué papel creen, y forma parte también de lo que se preguntaba ahora el señor Corcuera, qué papel creen que van a tener el PNV en una previsible oposición? El que yo deseo. No, ¿cuál cree que va a tener? Es que eso es muy complicado. Ya, por eso la hago. Bueno, si hace una reflexión como es debido, asume que, en fin, que la alternancia depende de los resultados electorales y de los diputados y el respaldo en diputados que cada uno tiene, ojalá que cuando esa reflexión se cimente, pueda gobernar con otros. Porque a mí me parece que eso nosotros sí lo podemos decir, pero difícilmente lo puede decir el PNV, que en esta legislatura, en aquello en que se jugaban muchas sensibilidades, en aquellas cosas que había muchas sensibilidades encontradas, era una pisonadora, absolutamente una pisonadora. Tengo un diputado más que tú, hago una ley. Y otra cosa, mariposa, si hiciéramos nosotros ahora lo mismo, tendríamos que deshacerlo andado. O sea, el futuro de esta tierra es que cuando hay una alternancia, vengan otros y cambien lo que han hecho los nacionalistas, lleguen los nacionalistas y cambien lo que hayan hecho los otros. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso no tiene sentido. ¿Está usted dispuesto a mantener la ley del euskera? ¿vale? Eso no tiene sentido. La revancha en política, la revancha de deshacer todo lo que, en fin, las cosas. Eso es una barbaridad. Pregunta que he hecho, por favor, Diríjase al señor Rabanera. Sí, ahora le iba a preguntar al señor Rabanera. Papel del PNV. Si yo estoy cuidado, yo estoy dando mi opinión. Pero eso que... Papel del Partido Nacionalista Vasco en la oposición, por favor. Centremos el debate porque si no volvemos otra vez atrás y yo creo que ya está suficientemente planteado. Es bastante difícil de contestar en este momento. Mi opinión. Vale, venga, yo creo que lo va a pasar bastante mal. Inicialmente el Partido Nacionalista, yo entiendo, y lo entiendo, después de haber estado 30 años gobernando el País Vasco, el pasar a la oposición es muy fuerte, es muy duro. Yo he estado mucho tiempo en la oposición, he estado mucho más tiempo en la oposición que gobernando en la Diputación Foral de Álava. Incluso, y cuando al cabo de 8 años, aunque yo no me presenté, pero el Partido Popular pasó a la oposición, lo pasas mal. Dicho esto, primero tiene que hacer una reflexión. Una vez que pase la oposición, ¿por qué siendo un partido mayoritario, pero mayoritario, que no necesitaba casi ni de acuerdos con otros partidos, de pronto pasa a la oposición? Que haga sus reflexiones. Y será bueno para el País Vasco. Y yo estoy convencido que cuando haga sus reflexiones y entienda el por qué de pronto ha tenido este pase del gobierno a la oposición, hará sus rectificaciones correspondientes y volverá a gobernar. Y no va a pasar nada. Es decir, no va a haber ningún dramatismo bajo el punto de vista de que a unas personas, pues ocurre a todos los partidos, pues se quedan sin un puesto de colocación. Pero eso es así. Señor Oliveri. Vamos a ver. Yo no sé decir en este momento qué es lo que va a hacer el Partido Nacionalista Vasco. Lo que sé es que, o por lo menos lo que a mí me ha demostrado la historia, la que yo conozco, la historia reciente, es que los acuerdos que se han logrado en la comunidad autónoma, y creo que además en casi todos los sitios, es cuando se ha compartido responsabilidades. Cuando el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han estado cogobernando junto con nosotros también, hemos llegado a acuerdos. Y cuando se ha estado en la oposición, y cuando además se forma, porque a mí me parece que esta formación de gobierno, que yo creo que es
en cierto sentido excluyente, no me lo toméis absolutamente, pero es excluyente en el sentido de que a esa mayoría social, nacionalista, está fuera del gobierno. La verdad es que habrá que ver cuáles son las políticas que hacen para que puedan tener apoyos más o menos. Por ejemplo, ¿qué políticas va a hacer en el tema del estatus político? ¿Se va a avanzar o no se va a avanzar con una reforma estatutaria o un avance? Déjame acabar un segundo. Un segundo, por favor, déjame acabar. Consejero de Educación. El que más tiempo de todos los consejeros de educación, yo. ¿Y el segundo? Fernando Buesa. No, pues todos los demás, por todos en una legislatura. ¿Y el guipuzcoano? Pues déjame acabar. Bueno, seguimos. Contra él. Ramón Recalde. ¿Y Recalde 4 años? ¿Recalde qué fue? Siga, señor Oliveira. Lo que quiero... Ha perdido el hilo. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué política va a hacer un gobierno del PSOE en minoría apoyado por el Partido Popular en el tema de la normalización política? ¿Va a afrontar o no va a afrontar un nuevo acuerdo estatutario, una nueva formulación de estatuto? ¿Qué tipo de políticas van a hacer desde la perspectiva lingüística, educativa, etcétera, etcétera? Pues yo creo que dependerá quieren el pleno desarrollo estatutario. El pleno desarrollo estatutario todavía no ha habido pleno desarrollo. ¿Te refieres al plan Ibarretxe? No. Pues estaremos en desacuerdo. Que yo no quiero hablar de plan Ibarretxe, yo quiero un acuerdo. Desde el principio he dicho, y creo que la fórmula de gobierno, y además la deseada por la mayoría de la ciudadanía, es un acuerdo con el Partido Socialista Ibarretxe. Y el resto de las políticas, por ejemplo, en el tema del euskera, el PSOE ha apoyado el Euskadi 21, no, el decreto. El último decreto. El plan que ha planteado el Consejo Asesor del Euskera. Sí. El PP se ha manifestado en contra. Con el tema de los modelos educativos, el PP se está manifestando con quienes están en contra de esa reforma. Sí, es cierto que tienen posturas encontradas. Que no estoy de acuerdo con la que han planteado, Pero ese tipo de cosas va a definir sobre la cuestión. Bueno, primero yo quiero hacer un reconocimiento de la labor como consejeros de educación, no solo el señor Oliveira presente, sino el señor Buesa y del señor Recalde, que contaban dentro de un gobierno con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Mi pregunta es: ¿con un apoyo del Partido Popular se puede hacer esas mismas buenas políticas? Mi contestación es que no. Ahora se me pregunta... Con el apoyo vuestro será entonces. Pero es que el apoyo que va a sustentar al gobierno es el del Partido Popular, no es otro. Vamos a hablar del PNV. A ver, el señor Montero no me ha respondido todavía. Y ahora quiero hablar del PNV. El PNV es un partido que tiene 110 años de historia. El pasar a la oposición le puede venir bien, mal o regular, pero por peores ha pasado: 40 años de clandestinidad, represión, fusilamientos, cárceles. Quiero decir que esto no va a ser lo peor que le ha acontecido al Partido Nacionalista Vasco en su biografía colectiva política. ¿Cuál es la oportunidad que a mi juicio tiene el Partido Nacionalista Vasco? Si es capaz, como yo hago votos para que la haga, de hacer una acción de oposición seria, trasladarla al Parlamento para hacer del Parlamento Vasco, que es una de las instituciones, a mi juicio, menos en uso, siendo una de las más primordiales que puede haber una democracia representativa, el foro del debate nacional vasco dentro de ese Parlamento Vasco. Si es capaz el Partido Nacionalista Vasco, con sus 30 parlamentarios, que tendrá, supongo, sus dificultades, porque soy o pretendo ser objetivo y creo que hizo unas listas electorales para apoyar a un gobierno, que es lo que ha hecho en 30 años, y ahora va a tener que aprender a hacer oposición. Si es capaz de hacerlo eso, la aportación del Partido Nacionalista Vasco va a ser muy importante a la institución del país. Segundo, tiene que hacer también una mirada introspectiva, tiene que hacer una reflexión de la situación en la que está, pero la va a hacer en unas condiciones, a mi juicio, francamente buenas, siendo el partido más votado, el que más escaños tiene, con una unidad recuperada después de años de gran discusión interna, y este es, a mi juicio, el papel que va a ser, que es no solo el tirarse como el barón de Munchausen de las barbas para salir del pantano él solo, sino que además fortalecer una institución como el Parlamento, que lamentablemente no ha tenido el eje central que ha debido tener nuestro país. Esto es lo que yo creo. Y siguiente pregunta, déjenme un segundo. Siguiente pregunta que le planteo al señor Montero. ¿Va a ser o ve a Juan José Ibarretxe como portavoz de ese grupo parlamentario? Creo que no.
y lo lamento profundamente, pero me da la impresión que, con la excepción de Carlos Garaikoetxea, que creo recordar es el único lehendakari que con posterioridad tomó asiento en su escaño, hay una visión de la política que quizás tenga que ver con la rapidez de las élites políticas, que desde el momento en que dejan de estar en situaciones de poder todavía en nuestro país no se ve con normalidad que se incorporen a la oposición como líderes de la oposición, y creo que no, y lo lamento profundamente. Pero bueno, como muchas cosas que he dicho esta noche, es una opinión muy personal. Yo respecto de lo que acaba de decir de que el PNV ha tenido unos resultados y que ojalá el centro del debate político sea el Parlamento y que ahí se haga lo que se tiene que hacer, en absoluto, estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero es que eso es la normalidad. Es que eso es lo normal. Sí, pero no es normal. Pero eso es lo normal. Pero lo que no es normal es hacer un acuerdo con un partido con el objetivo fundamental de desplazar y además, desplazar al nacionalismo. Y eso es lo que no tiene. Si son un poco listos, Oliveri, hasta van a arreglar lo que se desarregló en el 86. Eso es lo que es, si lo hacen bien, se va a arreglar la extinción del 86. Ignacio, mira, yo me acuerdo si lo hacen bien. El trauma que significó para el Partido Popular perder, por ejemplo, las anteriores elecciones. El trauma que significó para el Partido Popular perder las elecciones en Galicia. Las perdió. Nos jorobó un montón el que de pronto una minoría formada por el Partido Socialista y otra minoría que era los nacionalistas gallegos desbancaron por 7.000 votos a una diferencia abismal entre lo que había sido el Partido Popular. ¿Para qué ha valido para el Partido Popular? Para que también haya hecho sus reflexiones en Galicia. Igual que nos ha jorobado en Canarias. Y ya está. Y a los 4 años pues ha vuelto el Partido Popular. Pero el Partido Popular, estoy convencido que el que se ha presentado esta vez en Galicia es otro Partido Popular. Es un Partido Popular pues, más sabiendo lo que es la calle, más sabiendo lo que es la ciudadanía, es otro, rejuvenecido. Eso es lo que le deseo yo al Partido Nacionalista, en la oposición, claro. No creo que sea un drama que el Partido Nacionalista Vasco también es un poquito distinto del de hace unos años. Pues no lo sé, yo la verdad es que yo estuve en la Diputación. No es un drama que era de los tíos raros, ¿no? No es un drama. El problema no es si es drama o no, sino si es bueno o malo en las actuales circunstancias. Pues yo creo que es bueno. Hay una posición que es la que defendéis vosotros. Debe de ser. Que es bueno. Eso, ojalá no sé que sea bueno. Eso es lo que planteáis. En cambio, no, quizás vosotros. Ojalá que sea bueno. Portavoces. Ya lo sé. Y otros ¿Para decimos qué? que para el país no. ¿Para qué? Eso, por eso para solucionar yo. problemas. Pero déjame decir por eso he preguntado yo. En el año 85. Y está en mejores con la condiciones. crisis y la reconversión industrial, ¿te acuerdas? Deja un momento. Sí, perdón. ¿Está en mejores condiciones ese gobierno que se va a hacer posiblemente que un gobierno PNV-PSOE para afrontar todo este tipo de cosas que estamos hablando? López de candidato. Desde la normalización, yo creo que esa sería una desde buena la normalización hasta todos los problemas de políticas sectoriales, etcétera, crisis económica, etcétera. Oliveri, me dejas decirte una cosa, mira, en el año 85, parecía que se nos venía el mundo encima con la crisis industrial, todos los sectores tradicionales en Euskadi, patas arriba, medio desaparecidos. Teníamos 600.000 personas de población ocupada. Pues sí, ahora estamos... Hoy tenemos más de 900.000, lo cual quiere decir, en beneficio de todos, que este país hizo frente a la reconversión industrial, salió adelante, ha mejorado. Eso es sin ninguna duda. Entonces, digamos que este es un país con fuerza para salir adelante. Me preguntas, ¿cómo sería la mejor forma de salir adelante? Ya te he dicho que con una política donde fuera posible la cooperación de todos. Lo que pasa es que me temo que ahí no hay encuentro, porque lo que no va a haber un acuerdo es quién va a ser el futuro lehendakari. No, en esa fórmula. Yo sí me pongo a mirar hacia adentro y le digo... De bueno o malo, hay que hablar de eso. Le digo, puesto que Ramón Rabanera nos dice las cosas que pueden ser buenas para los nacionalistas o para el Partido Nacionalista Vasco, y yo me permito también, consejo por consejo, devolverle uno, y es que el antinacionalismo genera más nacionalismo. Yo, como no soy antinacionalista nunca, pues yo se lo digo para que haga llegar, si quiere, a quien le parezca interesante. Y al Partido Socialista le digo que más con el PP es menos. Y ustedes no van a tener ocasión de ver
cuando empiece la crisis importante, no solo económica, sino política, en el gobierno central, el gobierno de España. Y yo le diré al PNV, en el mismo nivel de consejos, que cuando por cualquier circunstancia, por enfados, por legítimos que sean, se niegue a cooperar para sacar a su país adelante, menos también. Yo tengo la absoluta certeza de que antes de terminar, no va a ocurrir. me gustaría, antes de terminar, por favor, porque son pequeñas, un segundo, por favor, porque son pequeñas, pero en no son... cualquier circunstancia. Ya he dicho antes que nosotros ganamos unas elecciones y tuvimos y hicimos un pacto de gobierno en minoría y las habíamos ganado. Por tanto, al PNV le exijo corresponsabilidad. Vale, venga, no voy a levantar la voz, de verdad, pero les pido, por favor, que me hagan un poquito de caso, porque es que me quedan un pocos minutos, pero decía que no son inexistentes, aunque son pequeñas. Las formaciones políticas, por favor, las formaciones políticas, decía, que son pequeñas, pero no inexistentes. Y en un Parlamento tan atomizado como el que ha quedado... Yo creo que es positivo el resultado. Y resultado. UPyD, perdón, que se me había olvidado. En primer lugar, yo creo que es positivo el resultado de Aralar. Yo creo que había un cierto electorado que pertenecía a Batasuna, al mundo político próximo a ETA, que ha visto en Aralar una solución a sus apetencias políticas, ¿no? Y creo que eso es positivo para el País Vasco. Bajo el punto de vista de lo que puede hacer en el Parlamento. Si van a poder jugar en el Parlamento, esto es lo que... yo creo que van a tener poco juego, pero Aralar sí que va a tener un gran juego bajo el punto de vista de perspectiva de futuro. Es decir, si Aralar en el Parlamento se hace notar, y yo estoy convencido, la chica esta no le conozco, pero me ha causado, la verdad, en los debates, estoy convencido de mucha mejor impresión que la que puedo causar yo a los televidentes. Si esta chica sabe hacer las cosas como creo que lo está haciendo, por favor. Me da la impresión que va a tener... como esta chica, me parece que... Estoy diciendo lo que pienso, que lo he dicho siempre. Esta chica puede tener, yo creo, un gran tirón bajo el punto de vista de ese mundo radical. Y eso es muy importante bajo el punto de vista político. Los otros partidos, pues yo creo que van a tener poco peso, porque es que desgraciadamente lo siento yo tengo grandes amigos en EA, entre otros Ignacio y tal. EA yo creo que en estos momentos está en una gran disyuntiva, no sé si va a seguir existiendo, va a tener unos grandes problemas, además de políticos de financiación, que son fundamentales para los partidos políticos. Izquierda Unida pues tendrá que hacer una gran reflexión. Izquierda Unida yo creo que se ha desubicado en estos últimos años, ¿no? Mi opinión, yo la conectaría con lo que ha dicho el señor Montero hace poco, que es lo que debe ocurrir en el Parlamento vasco, que tendrá dificultad el PNV porque ha dicho que las listas se han hecho para apoyar a un gobierno y por tanto para, digamos, el debate político, pues igual detecto que igual hay alguna dificultad, pero me imagino que entre 30 diputados hay elementos suficientes como para producir ese debate político, y las otras fuerzas políticas pues va a depender muchísimo de las cualidades que tengan sus representantes en el Parlamento. Hay a veces gente que tiene unas cualidades de hacerse notar y de hacer propuestas que calan en los votantes de futuro, y hay otras veces que no. En cualquier caso, yo creo que EA tiene bueno, no sé si tiene problema o no tiene problema. Yo creo que terminará en la casa madre, creo que volverá a la casa paterna, porque el espacio en cuanto se corre un poquito más allí ya está ocupado. Y los votantes siempre votan a los originales y nunca las caricaturas, nunca las fotocopias. Y como resulta que por el más nacionalismo, ya está ocupado, y además se ha encontrado con un partido, afortunadamente en mi opinión, como es Aralar, que ha sabido recoger una buena parte de ese sentimiento que hay en la sociedad vasca, pues es muy difícil. Los espacios no se inventan, los espacios políticos no se inventan. Ignacio Oliveira. Esa es mi opinión. Bueno, difícil para usted. No, vamos a ver. Yo creo que en el Parlamento
este Parlamento creo que por primera vez 2 partidos hace mayoría, por lo menos desde hace mucho tiempo, lo cual va a quitar juego a las formaciones menores. En este caso hay una que va, digamos, es emergente, que es Aralar, que tiene una función importante dentro de la política vasca, y yo creo que ahí sí creo que puede tener un cierto papel, pero quizás más desde el punto de vista de posicionamientos que de lo que realmente pueda influir a la hora de toma de decisiones dentro del Parlamento, mayorías, etcétera. Me parece que puede tener un papel importante. El tema de EA y de EB yo creo que es muy diferente. Yo, como es harto conocido, no comparto la línea política que se ha llevado desde hace muchísimo tiempo en Euskal Kartasuna, y evidentemente no compartí en absoluto el que se haya ido en solitario a las elecciones. Era lo que ha ocurrido, sencillamente casi pues un suicidio. Por lo tanto, yo creo que desde la perspectiva de lo que pueden o no jugar en el Parlamento, qué función puede tener, yo lo veo realmente una función muy escasa. Lo que sí creo, y creo que también en el caso de B, pero lo conozco menos, entonces pues opino con menor conocimiento de causa, yo creo que esta situación, sin que quizás se plantee lo que acaba de decir José Luis Corcuera, es que sí haya una cierta recomposición del ámbito nacionalista, en el caso de, y también en el caso de. Lo que ocurre es que hay 2 almas realmente diferentes, de muy difícil convivencia y seguramente también de muy difícil, digamos, definición cara al futuro. Pero yo no les veo gran juego. Bueno, me voy a casa con la duda de si el señor Rabanera le hubiese llamado a Rosa Díaz esa chica. Francamente me voy con esa duda. Sí, pero la política también es expresión y es palabras, y hay cosas que deberíamos por lo menos ser, creo yo, cuidadosos. Es mi opinión. Muy cuidadoso, tiene razón. Sí, porque la tiene. Y segundo asunto, veo el Parlamento y los grupos políticos pequeños, es decir, pequeños, tan pequeños como es de un parlamentario, con toda franqueza, les veo en muy incómoda situación para hacer una política dentro del Parlamento que destelle, que concite el interés del público. Lo veo difícil. Lo cual no significa que puedan perdurar, porque este es el país donde 150 años después sigue habiendo carlistas. Es decir, el empecinamiento o el sentimiento político pues lleva a eso muy propio. Y entonces, no son opción electoral. Sí, pues no son opción electoral, pero yo no sé el tiempo que algunos puedan seguir siendo. Pero siguen reuniendo. Pero, tercer asunto, del compromiso del Partido Nacionalista Vasco con la situación económica, incluso desde la oposición, y el bien común de nuestro país, no me queda la menor duda. Es el partido que se enajenó la simpatía de toda la antipatía de toda la República cuando se negó a volar Altos Hornos de Vizcaya durante la Guerra Civil, porque pensaba que quizás era malo para el frente de guerra, pero quizás no era bueno para el país, de manera que pudieron poner los dinamita y no lo hicieron. Yo creo no es una situación parangonable, pero tengo dudas, y aquí discrepo un poco, pero seguro que no tendremos mayor discusión con el señor Corcuera respecto al sentido del voto hacia Aralar. Mi tesis es que en la izquierda abertzale tradicional, Herri Batasuna, como lo queramos llamar, sigue siendo una fuerza política presente y que va a tener un papel no muy diferente al que tuvo la CNT durante la República, que tenían votos suficientes o orientación de votos para desequilibrar situaciones políticas, aunque no esté las instituciones, y que creo que en el momento en que ellos se avengan a reconocer de que no es posible en una situación de democracia un apoyo más o menos directo a una organización que practica el terror, pues quizás van a estar presentes con emergencia en la situación. Creo que Aralar fue en parte el caladero de votos, o el puerto de refugio, mejor dicho, de una expresión de voto de ahí, pero que ya ha hecho, si se me permite la expresión, chitas. Es decir, que después de los años que lleva, empieza a haber gente joven del ámbito euskaltzale, hijos de antiguos militantes de la izquierda abertzale que están ahí. Y por eso lo recibo con alegría, porque creo que pueden aportar algo de mucho interés durante las próximas elecciones. Y creo que el Partido Socialista y el Partido Popular no harían, a mi juicio, una buena política en el gobierno si
lo que hiciesen es el precocinar, digamos, el plato para llegar al microondas, que es el Parlamento ya a punto de ser servido, y decir, pues, si quieren ustedes lo toman y si no lo dejan como las lentejas. Es mi opinión. Yo los juicios no he sido nunca partidario de los juicios de intenciones, porque eso el devenir lo dirá, es decir, pero me apunto a una de las cosas que aquí se han dicho, de que ojalá en el futuro, quienes pueden y tienen elementos para hacerse presente en la política, lo hagan. Porque eso supondrá que se deje de prestar todo tipo de apoyos a quienes practican la violencia. Y no somos el único país en el mundo donde se ocurre. Por eso antes también hablaba de normalidad. Hay países en el mundo donde a quienes apoyan actos, digamos, execrables en la sociedad, no les dejan presentarse a las elecciones. Está prohibido. En Alemania está prohibido. No es posible presentarse a las elecciones con una ideología que no es aceptable por la Constitución. Bueno, ojalá que algún día, ese día, ojalá que ocurra pronto para que me podáis volver a mí a llamar y es venir aquí a felicitarme, espero que con todos, de que todo aquel que puede, que tiene un respaldo o que pueda tener un respaldo político en la sociedad vasca, se pueda presentar a unas elecciones, ser candidato, porque ha dejado de prestar apoyo real y logístico a una banda terrorista. Ese día será uno de los días más felices. Ramón Rabanera, muy breve, por favor. Una pequeña precisión al señor Montero. Sí, es decir, sí. Yo os he dicho, esa chica no lo he dicho en tono despectivo, al contrario, lo he dicho de frescura. Y además en un programa que se llama Políticamente Incorrecto no lo he dicho bajo ningún punto de vista despectivo. Al contrario, he dicho que creo que tienen ahí una gran candidata y que creo que tiene un gran atractivo. En segundo lugar, vamos a ver, que ha habido unos grupos ilegalizados. De acuerdo. Pero eso, como hubiera dicho el señor Corcuera, ocurre en otros muchos países. En Alemania no se pueden presentar partidos nazis, están ilegalizados y no se pueden presentar. En todo caso, en el Ayuntamiento de Bilbao, y creo que el señor Azcuna no ha dejado de ser alcalde de Bilbao, no se permitió que se presentara ANV. En la Junta de Generales, y el señor Bilbao sigue siendo en este momento diputado general, no ha dejado solo de diputado general porque no permitieran que ANV se presentara por el distrito de Bilbao y por otros distritos. El único que me parece que dejaron ANV, que también es un contrasentido, ahí sí que estoy de acuerdo, fue en las encartaciones o en no sé qué. Es decir, que todo lo que se pueda decir ahora tiene sus antecedentes con la aceptación del mundo nacionalista de no haber dejado otras candidaturas, con su queja, pero al final su aceptación de lo que fue el resultado electoral y su ocupación legítima de las instituciones como correspondía haber obtenido el respaldo de los ciudadanos. Una apreciación, es que hay que comparar lo comparable. Es que en Alemania hubo un proceso de desnazificación, que no ha habido un proceso de desfranquización en España. Es decir, que en Alemania no puede haber una calle dedicada al almirante Carrero Blanco o al general Franco. Es decir, porque en Alemania hay una persecución desde el punto de vista de militancia-democracia de ideologías totalitarias, que no es el caso del Estado español, como es conocido por todos. Aquí lo que se trata de perseguir son actitudes políticas que estén en connivencia con actos de terror. Esta es la diferencia. De manera que, ahora bien, partiendo de esto... Muy breve, porque no vamos ahora a empezar en este debate. Pero sí quiero decir que estamos pendientes, yo como jurista, como varias veces se ha dicho aquí, con enorme interés y expectación de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la legalización de partidos en España, porque hay algunos precedentes que pueden suponer un cambio respecto a la resolución que ha tenido el Tribunal Constitucional, por ejemplo en los casos de Turquía. No solo en España. Señor Oliveri, cierra usted. Cierra usted y se acabó. Reclamaciones de muchos que no son españoles, de otros países, y de otros países. De la izquierda avanzar a la política normalizada. No voy a defender, porque me parece que tienen muchísima responsabilidad en que hoy en día el voto o la representación electoral esté distorsionada, lo cual es un elemento a tener en cuenta. En segundo lugar, me parece que es una legislatura importante. Llevamos más de 30 años
sin haber resuelto uno de los problemas básicos de la convivencia, que es ponernos de acuerdo en qué tipo de marco queremos convivir y cuáles son las condiciones para ir creando una comunidad nacional vasca. Y por lo tanto, a mí me gustaría que, con independencia de todos los dimes y diretes de esta situación, de las dificultades que va a haber luego de poder concitar acuerdos en el Parlamento, algunos de ellos por lo menos puede hacerse. Temo, no sé si temo o creo que podemos estar ante una legislatura muy corta. Bueno, yo no creo que vamos a estar ante una legislatura. Terminamos, de verdad. Ignacio Oliveri, Ramón Rabanera, José Luis Corcuera, lo siento, le dejo con la palabra en la boca, pero es que si no, no terminamos. Chema Montero, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí, por haber debatido y, como suelo decir habitualmente, que sea para bien de este país. Nos vemos el próximo lunes. Agur.